El tema que he preparado para hoy es sobre un milagro. Nosotros como adventistas creemos en los milagros, ¿verdad? Si no creyésemos en los milagros no estaríamos aquí. Porque a veces, en mi caso, el ser adventista fue un milagro. Porque yo a los 18, 19 años no llevaba una buena dirección, ya era rebelde y mi camino no habría terminado muy bien. Creemos en los milagros. Dios es un Dios de milagros. ¿Qué es el milagro? La RAE define el milagro como algo que el hombre no puede hacer, solo puede ser de origen divino. Solo Dios lo puede hacer. La ciencia no puede explicar cómo ocurre eso, cómo ocurre que un corazón pueda ser transformado, cómo uno deje el pecado, deje una mala vida y lleve una buena vida y cambie y sea útil a la sociedad cuando estaba siendo un castigo para la sociedad porque hacía las cosas malas. El milagro del que quiero hablar hoy es el milagro de la revelación. Un milagro del que a veces se habla poco, pero es un milagro importante. Y es la forma en que Dios se revela a los seres humanos. El milagro de la revelación. Y vamos a leer un texto en Hebreos 4:12. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremendo, ¿eh? Es más potente que un rayo X o cualquier prueba que te hagan hospitalaria. Esto llega mucho más, te descubre todo y puede transformar cualquier vida, aunque sea en el último momento de tu vida, como fue el caso del ladrón en la cruz. Porque es importante también tener claro el milagro de la revelación. Hoy la Biblia está menospreciada por mucha gente. Hay mucha gente, incluso hay líderes religiosos que tratan de adaptar la Biblia a las costumbres de la época, adaptarla a la forma de vida de los países modernos o del país en el que vivan. Y nosotros como cristianos adventistas defendemos que es nuestra vida, nuestras costumbres, las que deben adaptarse a la Biblia, no la Biblia a mí. Porque para adaptar cualquier cosa a mí, yo no mejoraría. Y como quiero mejorar, entonces soy yo el que me adapto a la Biblia. Os voy a contar, el poder de la Biblia es maravilloso. Y voy a empezar con una historia muy breve. Y se trata del un misionero que fue un gran misionero en África, Moffat. Y él un día, en una de las tribus que visitaba, hablando con él, vio al jefe y lo vio cabizbajo, deprimido, triste, muy triste, y él se acercó y le preguntó, ¿qué te pasa, amigo? ¿Se ha muerto alguien de tu familia? ¿Te ha pasado algo? ¿Te han robado algunas vacas? Dice, no, nada de eso, la cosa ha sido peor. ¿Qué ha pasado? Dice, me ha dicho mi hijo que mi perro se ha comido una hoja de la Biblia. Y él le dice, no te preocupes, yo te doy otra hoja. Dice, no, pero eso ya no tiene arreglo. Porque mira, todos los que leen la Biblia dejan de ser guerreros y se vuelven buenas personas. Y ahora mi perro no va a ladrar, no me va a defender de los chacales, va a ser un perro pacífico. ¿Y qué hago? ¿Verdad? En fin, es un poco anecdótico, pero es verdad que la Biblia, cuando entra en nuestro corazón, cuando entra en nuestro cuerpo, entra en nuestro espíritu y la vivimos, nos transforma. Y ese es el objetivo de la revelación. La revelación consiste en lo siguiente. Empieza porque Dios desea revelar al hombre cosas de Él mismo y sus planes para el hombre.
y desea revelarse a ti y a mí por medio de su palabra. Quiere que todas las revelaciones, nosotros somos unos privilegiados, porque si nos comparamos con los primeros judíos, pues a veces tenían algunas revelaciones, pero poca cosa. Nosotros tenemos las de Moisés, las de Josué, las de Samuel, las de Job, el libro de Job, aunque lo escribió Moisés, los salmos, los evangelios, etcétera, etcétera. Vivimos un tiempo difícil, la Biblia está muy denostada, pero nosotros tenemos una base que otros anteriores a nosotros no tuvieron. Al completo, toda la palabra de Dios, toda revelada para nosotros. ¿Qué significa revelación? Significa descubrir, desvendar, abrir el velo. Es como cuando se decían, quiero contarte un secreto. Entonces, de niños sobre todo, pues, o incluso de mayores, cuando alguien te dice, quiero contarte un secreto, oye, pues, porque a veces puede ser un tesoro que tiene escondido, qué sé yo, ¿verdad? O un secreto siempre intriga, siempre despierta un interés. Pues la Biblia es un revelador de un secreto que debe despertar en nosotros el interés por saber qué me dice la Biblia a mí, qué me está contando, qué quiere que haga, qué viene después, qué va a ocurrir. Eso es lo que significa. El comentario bíblico adventista la define de la siguiente manera. La define como el acto de Dios de tornarse conocido a sus criaturas, que por sí mismas no tendrían condiciones de conocerlo. Y es a través de la revelación bíblica que Dios nos da a conocer sus pensamientos, propósitos, designios, misterios, su carácter y todas sus intenciones para nosotros. Intenciones de bien, intenciones de prosperidad. Y la Biblia entera es el conjunto de todas esas revelaciones. Todas las que necesitamos para nuestro tiempo. Si en el futuro, cuando ya venga el fin y hacen falta más, las habrá. Pero lo que ahora necesitamos está aquí. Hay personas que les gusta investigar y descubrir lo que no está escrito aquí. Quieren saber de Dios lo que no está escrito en su palabra. Y cuando se meten en ese camino, dejan de creer en su palabra. Porque no creen en lo revelado y quieren ver cosas extrañas que Dios no nos ha revelado. Seguramente todos a veces nos preguntamos cosas, hay cosas de la Biblia que no entendemos, pero no le damos más vueltas, ya las sabremos cuando estemos allí, ¿verdad? Perdón. Esa es una pregunta que nos encontramos frecuentemente cuando nosotros hablamos de la Biblia con amigos, con conocidos o con gente con la que hemos tenido relación laboral. Una de las preguntas que nos hacen es, ¿y cómo sabes tú que eso es verdad? Para nosotros la respuesta siempre debe ser, en mi modo de ver, categórica. Yo creo que es verdad porque lo dice Dios, no lo dice un hombre. Y eso debe estar grabado en nuestro corazón. La palabra de Dios, yo creo en ella porque esto no es un libro que ha escrito un hombre. Un hombre, incluso siendo un científico serio del tiempo, puede decir que mañana va a llover. Pero a lo mejor no llueve. Pero si Dios dice mañana va a llover, mañana va a llover. Si Dios dice mañana empieza el maná empieza mañana. Y si le dice a Moisés, toca la roca porque va a salir agua, él toca la roca y va a salir agua. Y esa es la diferencia. Su palabra es la verdad. ¿Por qué creemos nosotros que Dios es amor? Porque lo ha demostrado y lo demuestra en mi vida. La mejor manera, entiendo yo, de tener la seguridad de que Dios es amor es cuando uno se arrodilla y confía en Él. Les cuentas tu vida, le pides fortaleza, le pides sabiduría, le pides que te reconduzca.
Y Él te levanta y te sostiene y te da el ánimo que necesitas para cada día. Y porque sabemos que Dios es amor, porque Él fue el que murió en la cruz, no fue otro. Se hizo hombre como tú y como yo, para un día volver y llevarnos con Él al cielo. Y esa es nuestra esperanza. ¿Por qué creemos en su poder? Porque Él fue el que lo creó todo. Hoy hay muchos científicos que dicen que no, que todo salió de la nada. Pero la nada es el espacio, no hay nada. Ni siquiera es el aire, no es el oxígeno, nada es nada. Y nada no puede crear nada. Nada. Y debo deciros, aunque lo he dicho alguna vez aquí, pero en los últimos 100 años, el 60% de los científicos que han ganado el premio Nobel han sido creyentes. El 60%, ¿eh? Dicen que es imposible que la nada lo haya creado, que ha tenido que haber una mente infinita y sabia que lo ha diseñado todo y lo ha creado todo, ¿eh? No olvidemos eso. Hoy hay muchos científicos. Lo que ocurre es que en algunas televisiones y medios no los invitan a salir, pero hoy hay muchos científicos creyentes en Dios, ¿eh? ¿Por qué creemos en las profecías? Porque alguna no se ha cumplido, todas se han cumplido. Y cuando ha habido una fecha, es que se ha cumplido en el minuto que decía la profecía. Cristo vino cuando estaba profetizado que iba a venir. El pueblo de Dios, la profecía de Jeremías decía que iba a estar 70 años en Babilonia. ¿Estuvo 72 o 73? No, 70. Sale la orden que pueden volver. Y así, una tras otra, todas las profecías de Dios se han cumplido matemáticamente. La profecía, la revelación debe entenderse en tres formas. El primero, que hay un revelador, que hay un Dios que ama al ser humano y quiere mandarle un mensaje. Y la revelación viene de parte de Dios siempre. La profecía viene de parte de Dios. Mirad lo que dice segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿No es algo maravilloso? Dios dándonos un mensaje a nosotros. ¿Quién es el instrumento de la revelación? Hombres y mujeres consagrados que se pusieron al servicio de Dios y Dios les transmitió ese mensaje. En un periodo de tiempo a lo largo de entre 1500 y 1600 años, Dios siempre tuvo algunas personas a las que envió. ¿Y cómo lo hacía? Pues Oseas 12:10. ¿De qué forma se comunicaba Dios con sus profetas y sus mensajeros? Oseas 12:10. Bueno, pues ahora sí parece, esperaba que apareciera en la pantalla, pero ahora sí aparece. He hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Oseas 12:10. Él usó parábolas, relatos, crónicas, leyes, biografías, poesías, proverbios, himnos, oraciones. En muchas formas se ha manifestado Dios a través de los tiempos. Y hay una cosa interesante. Al igual que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, la palabra de Dios, siendo divina, se hizo humana, porque fue a través de mensajeros. Y Dios permite que cada uno hable, pues según su cultura, inspirados por el Espíritu Santo. Pero en su nivel cultural, en la época en que vivían, y la palabra se hace humana para que llegue a nosotros y la entendamos.
como uno más. El profeta escribe como habríamos escrito uno de nosotros si hubiésemos estado inspirados por Dios. Dios se hace hombre. La palabra de Dios es divina y se hace humana para que esté a nuestro alcance, para que todos nosotros la podamos entender. Y hay ocasiones, así lo entiendo yo, esto es cosa mía, en que el profeta es incapaz de explicar lo que ha visto. Es el caso de Pablo, un hombre sabio. Él había subido al cielo, había tenido una visión y cuando después tiene que explicar, ¿qué dice? Cosas que ojo no vio ni mente humana imaginó son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. No pudo explicar lo que había visto. Elena White también dice, es indescriptible. Ella dice, lo que no quería era volver a la tierra, quería quedarme allí, ¿verdad? No había palabras. Ha visto el cielo, ha visto lo que allí hay. Lo siento, no puedo decir más. Si es verdad que con lo que ha dicho es suficiente para aumentar en nosotros el interés y el deseo de estar un día allí y poder ver qué es eso. Porque él, un hombre sabio, no es capaz ni de describirlo. ¿Qué será? ¿Qué habrá? Quiero verlo, yo quiero verlo. Y sé que vosotros también. El tercer punto de la revelación es a quién está destinada. Y está destinada a ti y a mí. El destinatario somos tú y yo, para cambiar nuestra vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y todas las profecías tienen ese objetivo, que ninguno de nosotros se pierda, que todos podamos ser salvos. Mirad lo que dice Amós. Es un versículo que sé que conocéis, Amós 3:7. Porque no harán nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Eso implica un amor grande, un respeto por nosotros. No hace las cosas de imprevisto sin avisar. Primero nos advierte lo que va a ocurrir. Es un respeto enorme. A veces Él nos pide que le respetemos, pero es que Él tiene un respeto por nosotros, yo me atrevo a decir, mayor que el que a veces nosotros o a menudo tenemos nosotros por Él. Él nos respeta y nos ama. Dice Elena White en Mensajes Selectos, tomo 1, página 25, dice, Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos. Y Él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero por eso no deja de ser del cielo. Y es lo que también hicieron los profetas. Algunos tuvieron caídas grandes. Hubo profetas que se mantuvieron fieles, algunos tuvieron caídas grandes, fue el caso de David y su hijo Salomón, perdón, gracias. Es que tengo mi secretaria aquí y eso es fantástico. Salomón, caídas grandes, pero se levantaron y defendieron la palabra de Dios. Y a mí eso me da mucho ánimo porque a veces hay hermanos que a veces caemos y después como hemos caído nos hemos arrepentido, pero ya tenemos como vergüenza de ocupar nuestro lugar. Te has arrepentido y Dios te ha levantado, has sido perdonado. Vuelve a ocupar tu lugar. Vuelve a luchar por la iglesia. Vuelve a ser una luz donde estés. No te quedes callado. Y el peor enemigo a veces que tenemos no es el daño que nos hacen, que es mal, está mal. Pero a veces lo peor que ha ocurrido es el daño que hacemos. Pero aunque lo hayas hecho, y no digo con esto que lo hagas, intentemos no hacer perjudicar a nadie, pero cuando hagamos y nos hemos arrepentido y hemos pedido perdón y hemos llorado, volvamos a levantarnos.
porque es Dios quien nos levanta, es Dios quien te restaura y es Dios quien te pide que sigas adelante. Y Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es Dios quien ha escrito la Biblia. Es decir, digamos, es Dios quien la ha dictado. La han escrito hombres, pero es la palabra de Dios para nosotros. Dice el Espíritu Profecía, una cita aquí también muy interesante, dice: el corazón que recibe la palabra de Dios posee un principio vitalizante y penetrante, una energía viva, operante y espiritual, y se manifiesta en él la fuerza, el frescor y la alegría de la juventud. Es como una fuente que refresca a los cansados y sedientos y a los severamente oprimidos. ¿Queremos ser fuertes? ¿Tener una fe viva? Hay que ir a la fuente, y la fuente es beber la palabra de Dios. Y eso es lo que nos aconseja la palabra de Dios. La pregunta que surge es: ¿cómo actuamos cada uno de nosotros ante la revelación? ¿Qué actitud tenemos? ¿La leemos? ¿La amamos? ¿La leemos con oración? ¿Ocupa un lugar preeminente en nuestra vida, en nuestra casa? Yo doy por supuesto que sí. A veces flaqueamos y la leemos menos. Y cuanto menos la leemos o la leamos, más débiles seremos. ¿Queremos ser fuertes como Sansón? Hay que leer, hay que tomar la palabra de Dios. Mirad, Timoteo, a nuestros hijos a veces están muy ocupados. Hoy yo sé que todos los niños tienen muchas tareas, no solo de colegio, sino extraescolares. Eso cuando yo era niño no ocurría, ibas a la escuela y ya a jugar. Pero ahora que si tiene ballet, que si tiene karate, que si tiene la flauta, que si tiene piano, que pintura, etcétera, etcétera, están ocupadísimos. Sin embargo, y hay gente que no tiene tiempo, pero sabéis, el Espíritu de Profecía es claro al respecto. La lectura de la palabra de Dios aumenta nuestra inteligencia. No es que nos resta tiempo. ¿Quieres que tu hijo rinda más? ¿Quieres tú rendir más? Lee la palabra de Dios y vas a rendir más. Aunque parezca que en el día le hayas quitado 15 minutos, media hora, una hora a tu vida social o laboral, etcétera, etcétera. Pues las otras 19 o las otras 23, vas a rendir mejor. Es decir que hasta, yo me atrevo a decir, hasta por puro egoísmo, pongo esto entre comillas, leer la palabra de Dios nos conviene. Aunque sea por puro interés. Mirad lo que dice de Timoteo Pablo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y el 15, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién no desea ser sabio? A veces envidiamos a Salomón. A mí me habría gustado tener la fuerza de Sansón y la sabiduría de Salomón. Pues Dios nos da la suficiente para vencer todo. Nos da la fuerza para vencerlo y nos da la sabiduría en su palabra para distinguir lo bueno de lo malo, el camino de la vida del camino de la muerte. Y esa es la sabiduría, porque hay un refrán español que dice: quien se salva sabe y quien se pierde no sabe nada. Y esa es la clave para nosotros, ¿no? Es muy importante tener siempre claro que la revelación, la Biblia, es la palabra de Dios transmitida a través de los hombres y mujeres, pero para mí. Un mensaje que Dios me envía a mí. Y mirad lo que dice también Deuteronomio 29, 29.
Sí, lo leemos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que nos está diciendo es, centrémonos, descubramos lo que Dios ha revelado, tratemos de entender, oremos para entender su palabra. Pero no busquemos lo que no está escrito, lo que no está revelado. Porque cuando el hombre se empeña, como ya he dicho antes, en entender lo no revelado, dejará de creer en lo que sí está revelado. Y querrá descubrir pues, que el mundo se hizo de esta manera, de la otra, etcétera, etcétera. Divagará, filosofiará, pero se perderá. Elena White nos aconseja sobre eso en los Hechos de los Apóstoles. Ella tiene una cita también que viene al caso, dice: los hombres intentan por medio de tradiciones, filosofía y filosofías destruir la fe en las Escrituras. Por los complacientes conceptos de la alta crítica, lo pone entre comillas, evolución, espiritismo, teosofía, panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando llevar a las almas por caminos prohibidos. Para muchos la Biblia es una lámpara sin aceite, porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias especulativas que traen falsos conceptos y confusión. La obra de la alta crítica, y la alta crítica la pone entre comillas, al criticar, conjeturar y reconstruir, está destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina. Está privando a la palabra de Dios del poder de guiar, levantar e inspirar las vidas humanas. Satanás siempre ha luchado contra la Biblia. Él siempre ha practicado esa violencia vicaria. Él ya no puede ir al cielo a pelear contra Dios. Ya estuvo allí, pero fue expulsado. ¿Contra quién lucha? Contra lo que Dios más ama, tú y yo. Y quiere que no leamos la Biblia, quiere desacreditarla, que no le prestemos atención, porque es la única capaz de transformar nuestra vida y acercarnos a Dios, cambiar nuestra vida en todo. ¿Podemos confiar nosotros en la revelación? Categóricamente sí, porque es de carácter divino, aunque escrita por personas, porque hay una unidad en la palabra de Dios, porque hay una precisión y puntualidad también en todas sus profecías, porque sus enseñanzas son universales para todos. Los 10 mandamientos los puede cumplir cualquier persona, ya haya vivido en una tribu, ya sea hindú, ya sea africano, ya sea europeo, de donde quiera que sea. Está hecha para el ser humano y todos la podemos cumplir. Nos muestra un Cristo histórico. La Biblia en el Antiguo Testamento muestra que vendrá un Salvador, el Cordero que quita el pecado del mundo. El Nuevo Testamento nos muestra que aquel Cordero ya vino, murió por nosotros, y nos muestra que más, que ese Cordero volverá y volverá a rescatarnos. Su valor científico, dicen que hace unos 90 años en Estados Unidos una asociación bíblica puso un anuncio y darían $100,000 de la época a quien demostrase alguna contradicción con la ciencia y la Biblia. Si alguien era capaz de demostrar una contradicción entre la Biblia y la ciencia, le daban $100,000. Finalmente se presentó un periodista, y montó un equipo. La investigación aquella duró 6 meses, y a los 6 meses, pues aquel equipo tuvo que pagar las costas del juicio, y tampoco cobraron el premio porque no encontraron ninguna contradicción entre la ciencia y la palabra de Dios. No la hay. Nosotros como adventistas creemos en la palabra de Dios porque es inspirada y es un mensaje de Dios para nosotros.
Vamos a terminar muy pronto. Leemos un versículo y después otros más. Y el primero sería Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bienaventuranza. ¿En qué consiste esa bienaventuranza? Tú sales fortalecido. La revelación es un soplo de Dios, es un soplo del Espíritu Santo, es un soplo de vida. Leer la palabra de Dios es esa fuerza que nos da Dios. Y vamos a terminar con Apocalipsis 3:14 al 18, con un mensaje a la iglesia de Laodicea. ¿Por qué todos sabemos quién es la iglesia de Laodicea? ¿Quién es la iglesia de Laodicea? Es la iglesia adventista. Así lo creemos. Es la iglesia adventista, es la última iglesia. Y es la iglesia más felicitada entre las iglesias, ¿sí o no? Es la única que no se le encuentra ningún defecto. Lo he dicho al contrario. Es la única que no se le encuentra ninguna característica buena. Todas tenían alguna característica buena. La iglesia adventista, la iglesia de Laodicea, no se le encuentra ninguna buena. Pero yo, que soy muy positivo, sí he encontrado una parte buena. Y la vamos a leer. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Terminamos con él. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué veo yo de bueno? Pues nos da un diagnóstico. Nos da un diagnóstico. Cuando uno va al médico, lo que primero que necesita es saber qué tiene. Y el Señor nos dice: mira, esto es lo que te pasa. Que te crees que ya eres joven, pero ya tienes 72 años y quieres jugar al fútbol con uno de 20 y ya no vales para eso. Y lo que nos está diciendo el Señor: ¿creéis que porque sois la última iglesia sois los mejores? No. Estáis en dificultad. Pero si haces esto y pones mi colirio en tus ojos, yo curo tu enfermedad. Colirio para distinguir la verdad, para amar su palabra, para leer su palabra con oración, ¿verdad? Y nuestra enfermedad se puede curar. Y eso es lo que nos pide el Señor. Es un mensaje directo para nosotros hoy. Dejar de ser tibio, ser frío o caliente. Y no que quiera Él que sea frío, porque lo que quiere decir, cuando uno es frío, busca el calor. Pero como estamos tibios, creemos que estamos bien. El Señor quiere que seamos ardorosos. Y eso es lo que nos dice. Muchos dicen que ¿de qué sirve leer la Biblia? Lo hemos dicho en la escuela sabática. La Biblia, leer la Biblia nos da conocimiento, nos da sabiduría. La sabiduría nos aumenta nuestra fe. Y la fe es la que nos abre las puertas del cielo. Es el que nos da la bienvenida al cielo. Porque la fe también la da Dios, pero hay que aceptarla. Y también aceptarla a través de su palabra, hacerla crecer. Y ahí es donde viene la salvación. Y el único objetivo de Dios para cada uno de nosotros es tu salvación y la mía. No hay otra. Y permitidme que, aunque ya lo haya dicho otras veces, cuando uno se vuelve mayor, también empieza a repetir, ¿no? ¿Quieres agradar a Dios? Sálvate. Es lo único que te pide. Sálvate. Dios nos bendiga.